Hola, buenas. Tanto tiempo sin subir ningún video de estos, como yo grabándome a la cara y comentándoles como mi día a día. Mucho tiempo, de hecho tanto tiempo que, no sé, hay cambio de look, hay cambio de fondo, ahora está esta pizarra gigante, está este ratoncito científico aquí por acá. De hecho aquí está la pizarra antigua, está en el suelo. De hecho ya no grabo los videos en mi cama así como acostado, sino que habemos silla. Hay bastantes cambios. En este video lo que me gustaría comentarles un poco es acerca de cómo fue mi experiencia en este año académico, ya que fue un poco diferente a los otros años académicos que había tenido, ya que este fue mi primer año académico. Dije muchas veces año académico. Fue mi primer año presencial. Entonces fue un poco diferente y un poco, yo diría que un poco más real, apegado a lo que fuese un universitario de Real. Por lo tanto sí fue muy diferente, demasiado diferente. Entonces en este video solamente voy a intentar como comentarle un poco cosas que hice en el año pasado académico que hice. Ahora estoy de vacaciones. Solamente voy a comentarles eso. Después tengo que grabar otro video comentándoles qué cosas tengo pensado hacer para este año, en temas de cuál va a ser la orientación que va a ir el canal, qué contenido les gustaría a ustedes que yo subiese, etcétera. O más bien como qué cursos, tengo pensado el tema de los cursos, pero eso lo vemos en otro video. Entonces les comento, miren, el año que tuve presencial, la verdad es que hice 1001 cosas. La verdad yo creo que fue un año bastante bueno, en lo personal. Claro, hubieron muchas bajas, hubieron varios temas muy sensibles, yo diría. Pero después de todo igual hubieron cosas bastante rescatables, cosas que yo sí aprendí, cosas que yo estoy muy orgulloso de ello. El primer semestre, en mi año mi año presencial estudiando licenciatura en química, fue un poco denso. Fue un poco denso en el sentido de que en poquito tiempo pasaron muchas cosas. Principalmente, yo le diría con el tema de que yo estaba muy emocionado. Así de simple. O sea, yo siempre estuve con esta idea de ir en formato presencial a la U, de ir a los laboratorios, de hablar de ciencia con otras personas, de todo ese mundo. Entonces, en ese sentido fue muy denso. Las cosas, la verdad, mira, si soy sincero, no sé si salieron 10 de 10. ¿Ya? Pero sí salieron quizá un 5 de 10. Cosas que se pueden mejorar. Yo por lo menos aprendí mucho. Sobre todo el tema de los tratamientos de las emociones. Eso sí, yo diría que fue como un pilar sumamente importante de este año, ya que, claro, en pandemia, estudiando en pandemia, solo, en mi casa, con mis hermanas, con mis papás, mi mamá, etc., era como muy... yo estudio, yo leo, nada más. Y realmente no había nunca un vínculo, ni con profesores, ni con alumnos, nada. Ni con compañeros, ni con personas externas a mi carrera. No existía eso. Entonces era como una cosa muy vaga, yo diría, muy vacía. Entonces la verdad es que, claro, yo llego primer semestre y todo eso que estaba retenido durante 2 años que duró la pandemia, explotó. En ese sentido, como en términos de aspectos sociales, yo considero que fue bueno. No soy una persona muy buena, por así decirlo, para los temas sociales. Siempre tengo muchos roces que me hacen como sentirme como en ese estado vulnerable, por así decirlo. Entonces, soy medio complicado para establecer amistades, debo admitirlo. Pero sí, algo que valoro mucho, que aprendí este año y que yo creo que es algo muy importante, que lo esté diciendo frente a la cámara, porque nunca he visto, o por lo menos yo que consumo mucho contenido de gente universitaria, hablar de eso, o sea, de cuál es tu mundo social, cómo tú vives el mundo social. Eso es algo que quizá es nuevo. No sé si soy el más experto para hablar este tipo de temas, pero por lo menos yo sí siento que cambié en mi aspecto emocional en relación a lo social.
Sí siento que empecé a comprender quizá un poco más a las personas, pero quizá mucho más importante empezar a comprenderme a mí mismo. Así como cuánto yo quiero dar hacia la otra persona, que al fin de cuentas eso me aleja de las cosas que a mí me gustan. Que es algo que claramente estoy recién trabajando. Pero sí yo noto que el Joshua que parte en su año universitario y a la fecha es un Joshua totalmente diferente en aspectos emocionales. Eso sí, yo lo valoro mucho, sí lo siento, la verdad que sí lo siento, me siento como mucho más real, por así decirlo. Me siento como mucho más, no sé si maduro, pero sí como con la capacidad de decir, oye, ¿sabéis que esto creo que está mal? Y que creo que muchas veces igual nos falta. Igual muchas veces nos falta decir así como cuando vemos algo medio raro, muchas veces creo que igual nos falta decir así como, yo creo que eso no debiese ser. Tampoco digo que soy experto, pero sí debo decir que un par de muchas veces he sido más real o más consecuente con las cosas que yo pienso. Eso yo podría recalcar como una de las cosas que experimenté en el tema mucho más personal, que eso es como el lado bueno, por así decirlo, como el crecimiento que tuve. En el lado malo, lo que pasó fue que aquí se me mezclaron dos cosas. Primero, el mundo académico. Tomé inorgánica, nuevamente. Era un ramo que la verdad es un ramo colador, o sea que es un ramo difícil, de esos que te dicen o seguir la carrera o para afuera. Tomé introducción a la mecánica cuántica, que es de los mismos ramos, de esos que tú dices, si no lo pasaste ahora, mejor otra carrera. Tomé físico-química 3, orgánica 3. Tomé 4 ramos. Claro, hay otras carreras que dicen, no, y tomé 8. Pero claro, mis ramos están considerados 3 materias cada uno. Laboratorio, etc. Ya lo habíamos hablado un par de veces. El tema es que el primer semestre yo me eché todo. Yo me eché todos los ramos. Así, literal. Al principio, claro, fue fuerte. Al principio fue fuerte porque chocó con un ego. Chocó con un ego que en pandemia ya había chocado. Pero en pandemia no fue tanto, porque fue como... Pandemia para mí nunca fueron clases reales. Para mí pandemia... Los ramos que pasé en pandemia realmente... No sé si dan como el sustento de que yo sé ese conocimiento. Entonces para mí, cuando me eché los ramos en formato online fue como, pucha, me lo eché nomás, así como ya. Pero ahora en formato presencial sí tuvieron un peso súper fuerte en mí, pero solamente por un tema más de ego. Lo que yo pensaba, cuando ya me había echado los ramos, la verdad, cuando ya notaba que tenía puros unos, o sea, la nota mínima, lo que más pensaba y la idea que se me venía a la mente recurrentemente en ese momento era... Puta, weón, ¿sabéis que a ti tú decís que te gusta la ciencia? Tú decís que te gusta la química, intentáis divulgar química, intentáis hablar de química, bla, bla, bla. Pero a la hora de los que hubo, aquí donde debiese estar estudiando, aquí donde debiese estar aprobando todo, te lo estás echando todo. Y peor, te lo estás echando con la nota mínima. Entonces, el sentimiento de ser alguien insuficiente fue muy presente. Varias veces. Y hubo un momento que yo diría, claro, todavía no estoy yendo a terapia, a psicólogo o psicóloga, pero sí yo tuve un momento que sí podríamos decir que fue de ataque ansioso. Fue un momento igual bastante brígido, en el sentido de que yo me acuerdo que tenía un problema con un profesor que era medio terco, por así decirlo. Y todas las personas que comentaban acerca de ese profesor también opinaban lo mismo. Y yo una vez tuve, no sé, la estupidez o la decencia, no sé cómo decirlo, la valentía, de decirle al profesor, tanto por correo en su instante y después en persona, este problema que teníamos como estudiante-profesor. A lo que me sentí tan vulnerable en ese momento, no quiero alargar mucho este tema, pero me sentí tan vulnerable que eso se me juntó con el tema de sentirme insuficiente en la universidad.
en un estado donde uno está fuera de su zona de confort. Ya no estaba en mi casa, ya no estaba en materias que ya conocía, los profesores, ya no tenía un vínculo con los profesores, éramos casi enemigos, por así decirlo, etcétera. Y yo diría que hubo una parte de la trayectoria como universitario, la trayectoria como científico, la trayectoria como persona, donde yo sí dije, bueno, toqué fondo, así mal, muy mal. En su momento pensé que iba a estar solo, en su momento también pensé que me iba a cambiar de carrera, en su momento quizás pensé lo peor, así como de verdad. Porque como digo, se me juntaron dos cosas. Claro, cada cosa por separado yo las podía aguantar. El tema de sentirme insuficiente quizá es algo que yo vivo casi todos los días. Y el tema de sentirme inseguro es algo que estoy trabajando. Pero hubo un momento, el primer semestre presencial del año pasado, donde yo tuve estas dos cosas. Donde me sentí inseguro, vulnerable e insuficiente. Dije estas dos cosas, pero realmente fueron tres, y quizás fueron más. En ese periodo, para contarle un poco cómo fue mi experiencia, porque igual muchas veces para llegar como al estado donde uno dice, mira, voy a producir mucho contenido en YouTube, etcétera, uno está acostumbrado a ver a la gente que son expertos estudiando cosas así. Igual por eso me gustaría comentarle esto de cómo yo sufrí este proceso educativo. Yo tenía clase a las 8 de la mañana, no iba a clase, no quería ir, no me sentía a gusto, la profesora no hacía que las clases fueran a gusto, como dije, me sentía muy vulnerable en el círculo donde yo estaba. No. Entonces, yo les digo, cuando fue esta cosa donde fue el punto, claramente no fueron los primeros meses, pero cuando yo lo sentí, este estado ya donde yo digo que toqué fondo, el caso fue que yo, con tan solo meterme después a un laboratorio, ver el control, ver la prueba, yo tenía que salir de ahí. Era un sentimiento, se me apretaba el pecho, escuchaba, no sé cómo explicarlo, pero era como ruido en mi cabeza. No podía pensar bien, no tenía las ideas claras, no sabía lo que estaba pasando y sentía ruido. No sé si el tema de las voces, cosas así como muy raro, pero era como ruido. Sentía como mucho ruido. Era como una imagen ruidosa, por así decirlo. No sé cómo explicarlo. El sentimiento es muy raro. Se me aceleraba el pecho, quería salir corriendo, quería salir de donde estaba. No quería escuchar más cosas relacionadas a la materia. No quería escuchar a nada, a nadie. Y en ese momento igual hubo un pensamiento que estuvo como constante cuando me pasaron este tipo de cosas. Cuando yo les digo que tengo este ruido en la cabeza, etc. Era el tema de ser insuficiente. Me acuerdo que me pasaba muchas veces en la cabeza y decía, ¿y si esto no es para mí? Es como... me equivoqué quizás. Ese sentimiento estuvo todo el rato. Claramente esto está acompañado de llanto, de sudoración de mano, etc. Y esto lo viví unas 2, 3, 4 veces, muy puntuales, en situación de yendo a un laboratorio. Yendo a un laboratorio, no saber qué hacer, decir, puta, estuve queriendo esto tanto tiempo y me siento tan estúpido que no sé si esto es para mí, po. No sé si la química, no sé si la ciencia, no sé si ser científico es para mí. Entonces varias veces me pasó en ese estado, yendo al laboratorio, escuchando a mis compañeros hablar de la materia y venía esa sensación de escalofrío, esa sensación de tener ruido en la cabeza, de no poder concentrarme, de perderme, esa sensación de literal
meterme tanto en ese ruido que tenía en la cabeza que no me daba ni cuenta y ya había escapado del laboratorio, ya había salido del lugar y no sé, estaba fuera de la facultad llorando. A ese punto. Después ya yo me di cuenta de que, claro, era un tema relacionado con temas psicológicos respecto a lo que estaba viviendo. Ya después yo no terminé, ni siquiera terminé la materia. Ya después ya no iba a clases simplemente. Ya era una cosa de que yo me juntaba con el grupo con el que estaba y el mero hecho de escucharlos hablar de algo, de la materia, de algún tema del cual yo no sabía, era inmediato. Era una cosa de... esa cosa de haber mucha gente. Nuevamente volví al tema de quería escapar, quería correr, quería caminar, quería escuchar música. No quería esta cosa de estar nublado. Era eso. Al final, en ese sentido, terminé como por alejándome del grupo principal que en su momento tuve en la universidad, como el primer grupo en la universidad presencial que tuve. Solo por eso. Simplemente porque lo asociaba, y creo que hasta el día de hoy todavía lo asocio, un tema, como digo, es psicológico, y como no lo he tratado, va a estar ahí hasta que lo trate. Al final terminé alejándome, terminé faltando a clase, después iba a la universidad solo porque... para que mis papás no preguntaran que por qué estaba en la casa. Al final terminaba yendo a la U casi porque sí. Yo diría que fue difícil. Sí fue difícil. Fue un periodo interesante igual, de aprendizaje. Me di cuenta de las personas que me ayudaron. Eso igual dice mucho igual de las personas, creo yo. El tema de que, claro, puede haber una persona que dice, no, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar. Pero en cambio de la nada sale una persona muy desconocida que literal no tendría por qué ayudarte si no hay ningún vínculo, qué sé yo. Y que, no sé, pues cuando estás llorando en la plaza, en un patio, afuera de la facultad, está contigo. Y ya estando en silencio o comentándote un poco de cómo ellos viven esa experiencia, o si la han vivido igual, te intentan ayudar, pues. Entonces igual uno se da cuenta de eso. Igual es interesante, yo diría. Es muy interesante eso. Recibí mucha ayuda, no solamente en el momento donde yo estaba como en la crisis, por así decirlo, sino que después de eso. Después de eso. De personas que quizás no hablo todos los días, pero que sí fueron como importantes en ese momento. Donde sentí como ese apoyo. Más o menos yo diría lo que fue como en términos de emociones. Yo igual digo que este video me demoré mucho en hacerlo. Como yo comentándoles que estaba pasando por eso. Me demoré en parte porque, como les digo, siempre sentí como que estaba traicionándome al decir como, mira, supuestamente en redes sociales a mí me gusta la ciencia, pero en la universidad no me va tan bien. Entonces me sentía como que estaba mintiendo. Me sentía en esa condición de mentiroso. Y en parte igual por eso dejé como botado todo. Como que subía videos muy de vez en cuando. De vez en cuando venía la motivación. Pero la motivación se acaba, pero rápido. Entonces no perduraba. En temas relacionados con actividades, como qué hice como universitario, ya dejando un poco de lado el tema de las emociones, que creo que igual hablamos harto, pero ya pasando para otro tema, para no alargar tanto esto, que igual es un resumen de un año. Entonces igual, más o menos. Fui ayudante de laboratorio. Fui ayudante el año completo de laboratorio de físico-química. ¿En qué consiste? Bueno, ¿cuál era mi labor? Simplemente era ver que los materiales para realizar ciertos experimentos que iban a realizar, no sé, por los estudiantes de pedagogía, los estudiantes de farmacia, estuvieran todos a disposición de ellos para que realizaran su experimento. No era otra tarea de otro mundo. Me pagaban, así que está bien. Era una tarea bastante liviana. A mí me gusta la físico-química. Es un área de la química que sí me llamó mucho la atención.
Eso lo hice durante todo un año. No sé qué más contar de eso porque realmente no sé si decirles que aprendí algo, porque realmente los laboratorios de físico-química son bastante fome. Así que no hay como mucho que contar de eso. Algo que sí estoy bastante orgulloso, algo que sí yo estoy bastante feliz de haber participado, que sí me llena mucho de orgullo y también representa como ese estudiante, esa persona y ese profesional en el futuro que me interesa ser. Participé en una escuela de nivelación para que trabajadoras y trabajadores de la Universidad de Santiago, la universidad en la cual yo estoy, pudieran sacar su octavo laboral. ¿Esto en qué consiste en términos muy rápidos? Es que son personas que no tenían sus estudios completos. Generalmente uno termina la básica, la media y después entra a la universidad. Bueno, trabajadores general de la Universidad de Santiago no tenían lo básico, la enseñanza básica, para poder optar a un trabajo, se supone que de mejor calidad. Y para eso se necesitaban personas que les enseñaran y las guiaran en su periodo de aprendizaje. Y yo fui tutor de la materia de ciencias naturales de los y las trabajadoras de mi universidad. Fue una de las cosas más hermosas. Les juro que no tengo explicación, no sé cómo que les llegue el mensaje. Hay varias noticias. Les voy a dejar igual los links o las fotos por acá si las quieren revisar. Fue algo muy lindo. Yo la verdad me encantó. Era una cosa de... Hoy nos tocaba clase y yo iba con todas las ganas del mundo y no sé, pues teníamos que enseñar el sistema digestivo. Y yo, hola, buenos días. Y ahí las tías del aseo, los tíos, hola profesor, ¿cómo está? Era todo muy bonito. A mí, hasta el día de hoy, yo creo que a pesar de que ya terminó la escuela, o sea, el periodo de esa escuela, ya hay varios alumnos de ellos se titularon, tienen su octavo laboral básico, pueden optar a mejores condiciones laborales. Hay muchos que les encantó estudiar, volver a estudiar. Había algunos que no habían estudiado hace 40 años, quizás. Hay muchos que quieren todavía seguir estudiando. Entonces, ese periodo de educativo, a mí les juro que fue, yo creo que una de las top 1 las cosas más hermosas que hice este año. De verdad, les juro. Fue precioso. Fue precioso participar con personas, precioso saber cómo personas se desarrollan. Claramente, enseñándoles ciencia, es igual. Intenté ser lo más educativo posible, a veces enseñarles de lo cotidiano. Quedé enamorado. Yo quedé muy enamorado del tema. Y sí fue una experiencia bastante bonita. Que claramente yo, les juro que yo esa la voy a poner en mi CV. Eso va a estar en mi currículum como profesional científico. Mi participación en una escuela de nivelación. Va fijo. Otra de las cosas que hice fue casi todo lo que hice o los trabajos que realicé, ya eso, ahora vengo con lo que hice el segundo semestre. Son actividades de docencia. Hice de profesor particular en el área de química, claramente, que es el área que más me manejo. Y la verdad sí fue bastante interesante dar clase y que me pagaran por eso. Es algo que igual me gustó mucho. ¿Lo seguiré haciendo? Sí, lo seguiré haciendo si es que se me da la oportunidad. Y también el tema de voy a intentar mejorar mi calidad de aprendizaje a través de las redes sociales, ¿cachai? Pero eso lo vemos en otro video. Así que fui profesor particular y también fui tutor de físico-química. ¿Qué quiere decir eso? Que estuve acompañando a compañeros de facultad de otras carreras a intentar ayudarlos en que pasaran el ramo de físico-química, que para mí es un ramo relativamente difícil si no se tiene dedicación en su estudio. No me fue muy bien ahí. Creo que todas mis tutoradas no pasaron ese ramo, pero bueno, nada que hacerle. Eso. Así que hice mi año universitario presencial, mi primer año universitario presencial
donde mayor me desarrollé en términos de trabajo fue en tema educativo. Fui tutor en una escuela de nivelación, ayudante de laboratorio, di clases particulares y fui tutor ya de materia de universidad, de fisicoquímica especialmente. Y en eso sobreviví casi todo el segundo semestre, en efecto, en eso me entretuve. Ya el segundo semestre no tomé tantos ramos. Tomé solamente los dos, que eran los que yo digo que son los coladores, que era mecánica cuántica e inorgánica, y los cuales los pasé. O sea, mi mente era, voy a estudiar todo lo que pueda, voy a salirme de cualquier cosa que pueda interferir en el estudio, a menos que sea necesario. El descanso siempre es necesario. Mientras voy a dar mi máximo esfuerzo y saber realmente si estoy hecho para la ciencia o no. Les juro que estudié mucho. Sobre todo los primeros meses. Tengo pensado hacer un video recomendándoles las estrategias que yo tomé como estudiante, que estaba en el hoyo, literal, puros uno. Cómo lo hice de eso para salir a después aprobar mis ramos, eximiéndome de exámenes y teniendo, en el caso de cuántica, la mejor nota. Así que voy a intentar... Bueno, no me jacto de las notas, pero sí creo que en este caso sí representan lo que estudia, porque sí estudié mucho. Así que hay veces donde yo considero que mis notas no representan lo que yo estudio, porque a veces son muy infladas o muy desinfladas, pero en este caso sí creo que son lo justo. Así que estar atento, porque igual voy a subir un video de eso, de cómo aprender química y sobrevivir a la química, y cómo tener mejores prácticas en el ámbito universitario. Y aprobé los ramos. O sea, me eximí, nada más que contar de eso. O sea, fue estudio, dedicación. Ya después igual les cuento cómo lo hice en el video que les digo de que va a estar dedicado solamente al tema académico, de cómo sobrevivía al mundo académico complicado, a la química específicamente. También participé dentro del mundo científico que me conlleva. Participé en la feria científica del USACH, donde me tocó exponer acerca de el ají a estudiantes de enseñanza básica, enseñanza media, etcétera, y explicarle un poco de esto de la química un poco más diaria, ¿cierto? El ají, pues, algo que te comís todos los días o que comís cotidianamente. Experiencia muy bonita, que también les dejo las fotos por aquí. Si quieren saber, estas fotos están todas en Instagram. Yo en Instagram fue una red social que no boté y que estuve todos los días subiendo cosas que yo estaba haciendo diario. Así que si quieren saber como qué ando haciendo, Instagram. Les dejo el Instagram acá y en la descripción igual está mi Instagram. Intenté también meter un proyecto. De innovación social a una incubadora. No salió muy bien porque no ganamos, pero sí fue una bonita experiencia. Lo volvería a hacer, sí. Yo, Yocho Yáñez, administrador y creador de Ciencia desde Cero, me interesa tener un emprendimiento social. Eso va a estar. Solo que tengo que darle tiempo al tiempo. Y eso, en definitiva, no hay nada más que eso. La pregunta sería, ¿cómo yo evité que volvieran este tipo de... esa cosa de la ansiedad, del estrés, de que se me nuble la cabeza, bla, bla, bla? ¿Cómo yo salí de eso? De ir a estudiar y no ponerme a llorar. Suena chistoso, o sea... Suena chistoso, pero sí en su momento fue deprimente y yo digo que sí se puede salir. Con ayuda, con constancia, sí se sale. Entonces, ¿cómo yo salí de ese espacio donde yo tomaba un libro para estudiar y me ponía a llorar? Donde yo entraba a los laboratorios y me ponía a llorar, sentía que me iba a morir. Donde yo escuchaba a mis compañeros hablar de la materia y quería irme a mi casa, quería escapar, quería salir corriendo. ¿Cómo yo salí de eso? ¿Cómo yo pude salirme de eso? La respuesta es relativamente fácil, es haciendo ejercicio. Había dejado de hacer ejercicio. Si no mal recuerda, la gente que me sigue mucho tiempo sabrá que yo en su momento me dediqué específicamente a estudiar el tema de la vida saludable en pandemia, porque quería retomar la vida saludable, que la había perdido. Al día de hoy creo que voy súper bien. Ya después en mi Instagram personal van a ver eso, pero con ejercicio. Volví a hacer karate, me metí al gimnasio, iba al gimnasio la U, entrené muy pesado, entrené concentrado, siempre sabiendo lo que quería. Y la verdad es que
así fui limpiando ese aura borroso que tenía muchas veces a la hora de estudiar. O sea, el hacer ejercicio terminó en parte salvándome de ese espacio peligroso que en algún momento se sintió estudiar, que se sintió el espacio académico. Mi espacio académico se sintió peligroso. ¿Cómo yo salí de él? Haciendo ejercicio, haciendo deporte. A mí me gustan las pesas. Soy muy fan de las pesas. Es una actividad que me fascina mucho. A mí me gusta. La encuentro bastante entretenida. No se me hace aburrida. A mí me gusta. Entonces me dediqué mucho a eso. Me dediqué, al día de hoy sigo haciéndolo. En mi Instagram personal siempre estoy subiendo mi entrenamiento, lo que estoy entrenando, etc. Y así salí. El deporte me ayudó a estar concentrado. Y ya después era ganas. O sea, yo quería... De verdad me gusta la ciencia. Pues entonces era como, puta, quiero estudiar esto. Pues quiero estudiar esto. Le eché ganas. Leí mucho. No dormí. Estudié. Importante, estudié en grupo con un par de personas. Estudiamos los recreos, conversábamos la materia, memorizábamos algunos temas, discutíamos algunos temas. Y así se salió. O sea, se pudo. Y ahora ya voy en mi tercer año de la carrera de licenciatura en química. Por fin. Estoy feliz, sí. Estoy más que contento. No me siento insatisfecho. Me siento bastante satisfecho con lo que hice. Me siento muy capaz de lo que hice. Me siento muy motivado. Tengo la disciplina, etcétera. Solo ahora falta perfeccionar, simplemente. Para este año hay varias cositas, así que eso mejor lo dejamos para otro video, donde les voy a comentar qué cosas tengo pensadas o planeadas desarrollar un poco más este año. Tanto en la vida académica, en mi vida personal, en el mundo digital, etcétera. Y cómo se va a mover este canal también. Así que feliz año nuevo atrasadísimo. Estamos como terminando enero, perdón. Pero es primera vez que tengo mi casa vacía para poder grabar esto, que también es muy personal para mí. En el sentido de que... Digo personal, pero en el sentido de que no me gusta mi casa, como no tengo espacio privado para hablar esto. Pero ahora se los comparto a ustedes. Ahora se los comparto a ustedes. Ya deja de ser privado y pasa a ser público, pero sigue siendo algo muy personal. No sé si se entiende eso. Sigue siendo algo mío, pero ahora se los comparto a ustedes como algo público y como experiencia. La universidad... Yo creo que en la universidad pasan estas cosas. O sea, te caí, tocáis fondo, no sabéis qué hacer. Yo dudé si me gustaba la ciencia. Teniendo redes sociales donde me dedico a divulgar ciencia, donde lo que leo 24/7 son temas relacionados con ciencia. En algún momento dudé de si me gustaba, pero ya salimos de ahí, po. Ahora viene otro año. Si me caigo se vuelve a levantar uno. Y así funciona la vida, supongo, no sé. Creo que soy muy joven todavía, pero puta, así la he vivido. Me gustaría igual que, pucha, los que ven este video dejen igual su comentario, como si ellos en qué proceso de la educación están y si han tenido algún tipo de choque, tanto a nivel emocional, como yo les comenté al principio, que para mí es fundamental. O sea, sin el tema emocional yo creo que no hubiese salido nunca del hoyo. Para mí fue primero arreglar mis emociones y ya después todo fue seguir el camino. O sea, me gustaría que ustedes también dejaran su comentario, como qué han vivido, si están viviendo eso. Si lo están viviendo, les mando mucha fuerza. De verdad que no es grato estar ahí, pero sí es necesario. Si están viviendo el proceso como de estar metidos en un hoyo y piensan que no pueden salir y que les cuesta mucho lograr sus metas, sepan lo que quizás están por el buen camino. Están saliendo de su zona de confort y para llegar a su objetivo hay que salir de la zona de confort. Y también lo invito al tema de ayuda profesional, nunca está de más. Así que nos despedimos. Nos vemos en otro video. Voy a intentar
ser más constante con estos videos. Ya a poco me voy soltando. Igual si notaron hay un cambio de cámara. Ahora estoy grabando con otra cámara. Pero eso. Voy a intentar traerles contenido de mayor calidad. Eso. Les debo entonces 3 videos. Uno de cómo sobrevivir o cómo estudiar química general. Otro de cómo sobrevivir o técnicas de estudio. Yo diría que es como más de técnicas de una mejor vida, porque me gustaría hablar del tema de deporte, del mundo académico y del espacio productivo. Esos 3 temas quiero tocar en ese video. Y les debo el tercer video, o cuarto, ya perdí la cuenta, acerca de los planes para este año. Así que, sin más, nos vemos. Cuídense, que estén bien. Más allá de mis actividades, que conocí a varios divulgadores científicos famosos, síganme en Instagram, que ahí en mi Instagram personal y en mi página de ciencia, ahí están todos los temas que sigo a día. Así que los dejo invitados. Tuve el honor de conocer a la Tere Paneque, la escuché hablar de la clase, conocí a Mario Jamuy, astrónomo chileno también, conocí a Gabriel León, científico, divulgador, etc. Conocí a varios referentes, conocí al profe Massa, así que conocí a varios referentes. Bueno, si quieren estar así como al tanto de esas cosas, mi Instagram personal. Y ya si quieren ver temas de lo que es más específico de las ciencias y que ando trabajando para el canal de ciencia, Ciencia de Cero, mi Instagram. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao, saludos, cuídense, disfruten la vida y vívanla al máximo. Nah, qué filosófico se ponía. Chao.